tú, como una gran persona que eres, que has aprovechado los sitios donde te ha colocado la vida para beneficiar a los demás, para servir, te hiciste merecedor a la medalla del Coach Gaspar en el Día del Coach del año 2019. Y eso motivó que viéramos tus videos, tus entrevistas, y nos convencimos de que lo merecías, y ahora queremos agradecerte que tú hayas aceptado estar con nosotros, sobre todo en domingo, que es un día que se destina a la familia, pero es una excelente oportunidad para tenerte entre nosotros. Y queremos que Virgilio Lozano es nuestro maestro de ceremonias, presente a los miembros del grupo para iniciar formalmente la conversación. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Toño. Ricardo, es un verdadero placer. Estamos muy complacidos de que hayas aceptado nuestra invitación a conversar contigo esta tarde de domingo. En virtud de tu merecida y exitosa trayectoria en el mundo de la transmisión y la crónica de los deportes. Naturalmente nosotros, por nuestro cariño de toda la vida al fútbol americano, hoy vamos a acentuar y a dar un particular énfasis al fútbol americano en medio de todos los deportes en que tú te desempeñas y de manera verdaderamente magistral. El orden que vamos a seguir nosotros para hacerte algunas preguntas, que tenemos mucho interés en conocer tus opiniones, porque tú formas opinión, finalmente eres un formador de opinión, pues es el siguiente. Antonio Estrada, que ya tomó la palabra como nuestro presidente. A continuación será Octavio Barrera, enseguida Ramón Oseguera, después tomará la voz Mario de la Huerta, a continuación un servidor, Virgilio Lozano, enseguida José Luis Valdés, y cerrará cada ronda de estas dos rondas que mencionábamos, Hugo Luis. De manera que vamos a dar inicio a esto. Creemos que el tiempo nos permitirá hacer con esta secuencia un par de rondas con una pregunta cada uno. Así que si nuestro presidente tiene a bien dar inicio, adelante. Y bienvenido de nuevo, Ricardo. Buenas tardes, Ricardo. Muchas gracias por haber aceptado participar en este conversatorio, que es el cuarto que ya llevamos ahorita. Y mi primer pregunta para ti es que todos sabemos que en Panamá el deporte número 1 es el béisbol. Y la pregunta concreta es, ¿cómo te involucraste tú en el fútbol americano? Muy bien. Bueno, antes que nada, yo quiero agradecerles ahora que tengo la oportunidad de, aunque sea de esta manera virtual, espero pronto hacerlo de manera presencial, personal, agradecerles por el gran gesto que tuvieron hacia mí con otorgarme estos reconocimientos. Sin duda alguna, para mí, créanme, lo digo de esta manera, el recibir de parte de ustedes una medalla que lleve el nombre de un gran forjador de jóvenes y promotor del deporte como Gaspar Mas, así como también un reconocimiento, un diploma que lleve el nombre del doctor Edmundo Mendoza, un hombre que fue un promotor extraordinario en el Colegio Civil del fútbol americano, del deporte y de los valores que esto inculca en la juventud. Y las firmas de todos y cada uno de ustedes para mí guardan un lugar muy especial. Me llena de humildad y me hace sentir que el camino que he decidido tomar ha sido el camino correcto. Yo hace muchos años, contestando a la pregunta, en mi niñez empecé muy bien la práctica del béisbol. Definitivamente fue uno de los primeros deportes que practiqué desde los 9 años, así como el básquetbol, el baloncesto y el béisbol fueron deportes que me ayudaron a ir forjándome en mi vida como deportista y como atleta.
por ahí de mi adolescencia empiezo a practicar el fútbol americano, aunque en Panamá no era un deporte muy popular, sí teníamos por la misma presencia de las bases estadounidenses en territorio panameño, ese acercamiento con el deporte de las tacleadas, dado que los gringos tenían sus preparatorias, sus high schools en Panamá, y éramos un grupo de panameños que nos interesaba practicar este deporte y jugarlo dentro de las instalaciones que ellos tenían dentro de esas bases en sus high schools. Entonces, inclusive contaban ellos con un canal de televisión abierta que se llamaba Southern Command Network y nos transmitían por ese canal que se veía en todo el territorio nacional los partidos más importantes, tanto del fútbol americano de la NFL como el fútbol americano de la NCAA. Entonces, desde muy chico me voy interesando en ese deporte, claro, influenciado por mi padre y por mi tío abuelo, ambos amantes del deporte, hombres que practicaron el deporte, y me empieza a crear obviamente ese interés por el fútbol americano. Sin embargo, lo dejo por ahí de los 15 años porque el básquetbol en Panamá, como es un país tropical, no hay 4 estaciones del tiempo, solamente hay temporada lluviosa y temporada seca, y todos los deportes se tienen que jugar en temporada seca, aun y cuando sean bajo techo. Entonces llueve 8 meses del año y tuve que decidirme por uno de esos deportes. Me inclino más hacia el básquetbol. Pero cuando llego a Monterrey a hacer mis estudios de ingeniero mecánico administrador en el tecnológico, previamente yo había ido a jugar baloncesto a Canadá, había jugado en Puerto Rico como jugador juvenil, y llegando a Monterrey tenía inclusive la aspiración de seguir jugando baloncesto a nivel universitario. Sin embargo, los reglamentos de competencia para los que somos extranjeros pues nos limitaban de participar en el Conde, en la Universidad Nacional, y solamente nos permitían jugar en CONADEP, por razón por la cual tomo una decisión de enfocarme a mi carrera y se me brinda una oportunidad posteriormente por el director de Asuntos Estudiantiles del TEC de Monterrey en 1996 de ser un promotor o ayudar en la promoción del fútbol americano de los Borregos Salvajes del TEC. ¿Quién diría? Pasé 20 años dentro del área deportiva del tecnológico como responsable de la comunicación y la imagen de los Borregos del TEC en el fútbol americano y posteriormente a partir del año 2000 de los demás deportes. Entonces, para contestar a la pregunta, esa es precisamente la puerta que se me abre para involucrarme con el programa de los Borregos, llegando a ser coach también en el año 2006 del equipo de la Conferencia Nacional, que tuvimos la fortuna de ganar el campeonato nacional, pero mantenerme vinculado a la narración y al comentario y a la transmisión del fútbol americano, que después da paso a que empiezo ya a trabajar por una invitación que me hace don Enrique Gómez Junco a Multimedios, recordado también árbitro del fútbol americano en Monterrey, y de ahí una cosa lleva a la otra, de Multimedios y de darle cobertura a los Super Bowls. Me llega una llamada en el año 2013 de Fox Sports para ser comentarista de fútbol americano. Pero así empiezo yo ese camino dentro del fútbol americano que me ha llenado de tantas satisfacciones porque me ha permitido hasta la fecha involucrarme a nivel nacional y a nivel internacional con diferentes organizaciones. Muchas gracias, Ricardo. Por el contrario. Soy Ramón Oseguera. Quiero preguntar, ¿qué diferencia existe hoy con los estadios llenos de gente y sin gente? ¿Qué diferencia? ¿Cómo se sienten los jugadores? Pues va a pesar mucho, mi estimado Ramón. Es un gusto saludarlo también, porque para un deportista no hay mayor motivación cuando salta al terreno que ver un escenario deportivo lleno, con afición en la tribuna. Eso siempre será inspirador. Al no contar, debido a la pandemia del coronavirus, con esa presencia de aficionados y en algunos casos limitada presencia de aficionados en algunos estadios, pues los jugadores obviamente van a tener que recurrir a otro factor, a otro elemento, o quizás enfocarse más en el mismo juego, ¿verdad? Y no distraerse con toda la parafernalia que representan estos grandes estadios con aficionados y pantallas y el sonido. Pero de que va a significar un cambio definitivamente, yo no lo dudo. Hablando con varios jugadores activos y algunos entrenadores consideran que sí, se pierde una parte de ese espectáculo que todos disfrutamos, ya sea en televisión
o hemos disfrutado presencialmente. En mi caso particular, como comentarista deportivo, el no poder o no saber si tendremos la oportunidad de cubrir el Super Bowl, como me ha brindado Fox Sports en los últimos 7 años, la facilidad de estar en el terreno de juego, entrevistando a jugadores al final y a entrenadores al final del partido, a los coaches y jugadores. O sea, eso probablemente lo perdamos en este año 2020 y sí, definitivamente representa una ausencia importante porque el aficionado le pone un ingrediente muy especial a cada partido. ¿Y qué repercute en el jugador? ¿Baja su nivel, sube o...? Bueno, no lo sabremos hasta que los veamos en el campo, ¿verdad? Probablemente es una moneda de dos caras. Hay quienes dicen que les va a permitir no distraerse del juego, enfocarse más en el partido, y hay otros que han dicho que, bueno, el himno nacional, el protocolo de presentación del juego previo al partido no va a ser el mismo. Yo creo que a la hora de la hora, el atleta, el deportista, independientemente de lo que haya en la tribuna, está preparado para jugar el juego y para ganar el juego. Entonces, ya veremos si las estadísticas cambian, pero por lo pronto, yo creo que lo que todos tenemos que pedir es que ojalá el coronavirus, ojalá la pandemia no afecte el desarrollo de la temporada, llegando a que se contagien jugadores y entrenadores y se tengan que cancelar partidos, como ha pasado en otros deportes. Muy bien, muchas gracias. Por el contrario, gracias. Ricardo, buenas tardes. Mario de la Huerta, servidor. Gracias, Mi pregunta sería, ¿algún personaje del deporte que te haya marcado en particular? Que digas, este personaje me ha marcado en mi vida, ¿y por qué? Sin duda alguna, Roberto Manos de Piedra Durán. Porque yo desde niño recuerdo en Panamá, el año 1980, fue nuestro gran ídolo en esa generación cuando logra vencer a Sugar Ray Leonard, que era el gran astro del boxeo estadounidense y la figura mediática, ¿verdad? Campeón olímpico, campeón welter invicto. Y esa victoria de Roberto sobre Sugar Ray Leonard en Montreal, Canadá, en el Estadio Olímpico de Montreal, definitivamente para nosotros como juventud y para Panamá como país significó mucho, porque Roberto puso a un país muy pequeño, ¿verdad? Que sí tenía una historia en el deporte, lo puso en el mapa de las grandes esferas y las grandes historias de las conquistas deportivas, ¿no? Ver esa bandera de Panamá ondear después de ese triunfo, claro que me marcó muchísimo en mi vida, y el por qué es porque me dio a entender que independientemente del tamaño de nuestro país, uno con la lucha, con el esfuerzo, la dedicación, la honestidad, el trabajo, puede lograr trascender en cualquier lugar del mundo. No tienes que ser nacido en esa tierra o en un país en particular para ser alguien distinguido, alguien destacado. Entonces, eso para mí marcó definitivamente una época. Pero ha habido otros. Yo no diría que Roberto es el único. A lo largo de los años he tenido la oportunidad de conocer a otros grandes deportistas que han destacado. Yo recuerdo definitivamente a Fernando Valenzuela en esos años que lo veía yo como lanzador y todo el fervor que creó en la comunidad mexicana en Los Ángeles, California. No se me olvida esa Serie Mundial de 1981. Ver al Toro de Chihuahua lanzar y dominar y completar partidos y después lanzar un juego sin hit y sin carreras. Para mí definitivamente Fernando Valenzuela también es otra de esas figuras que jamás voy a olvidar y que cuando tengo la oportunidad a estas nuevas generaciones con las que comparto ahora el micrófono, que no los vieron, contarles sus historias y decirles, señores, no crean que a partir de ahora es cuando nació el deporte. Si ustedes hubieran visto a estos grandes deportistas y aprovechen todos estos recursos que hay ahora con el internet y el YouTube, vean sus videos y vean lo que esos atletas representaron para nosotros como latinos en una comunidad deportiva que parecía exclusiva de los estadounidenses en tener estas grandes figuras. Entonces, para mí esos dos, Mario, definitivamente han representado en mi vida como deportista y como persona una huella importante han dejado en mí. De acuerdo. Muchas gracias, Ricardo. Al contrario. Ricardo, Virgilio Lozano, a tus órdenes. Hemos visto que la NFL ha venido
aumentando de manera sustancial el número de aficionados en México y en el mundo. Y como consecuencia de ello, pues numerosos medios de comunicación, especialmente la televisión, pues también han incrementado su interés de una manera muy notable en transmitir el fútbol americano de mayor nivel en el planeta. En medio de este mar de oportunidades que se presentaron ante ti, ¿qué te hizo decidir, qué te hizo optar por unirte a las filas de Fox Sports? Esta es una excelente pregunta, Virgilio, y te agradezco muchísimo el que me la hagas. La NFL definitivamente, bien señalas, ¿no? Es una liga fantástica. Para empezar, es la liga económicamente hablando más pudiente del planeta. Es la liga con la mayor paridad en competencia deportiva. Es muy difícil predecir o pronosticar qué equipo va a ser el campeón. Al mismo tiempo, es otro punto muy importante, es la liga con el promedio de asistencia más alto de todas las ligas profesionales a nivel mundial. Más de 67,000 aficionados en promedio entran por juego a los estadios a ver los partidos. Lo que mencionas es fundamental y es muy cierto. A pesar de que el fútbol americano muchos en el mundo lo ven como un deporte muy gringo, muy estadounidense o muy occidental, la realidad es que a mí me ha tocado en las coberturas que he hecho de los Super Bowls conocer a reporteros o a periodistas de Francia, Australia, países en África, Asia, Tailandia, que viajan a la sede del Super Bowl a cubrir los partidos. Entonces, ya de por sí, ahí está la referencia muy clara de que la presencia de la NFL llega, es universal. Entonces, cuando yo empiezo con el tema del fútbol americano, yo siempre he sido muy honesto conmigo mismo en decir que no era la profesión que yo buscaba desarrollar. Yo llegué a Monterrey con el interés de estudiar mi carrera de ingeniero mecánico administrador y al ser parte de una generación que nos iba a tocar recibir el Canal de Panamá tras la entrega de los estadounidenses el 31 de diciembre de 1999, consideramos muchos de mi generación que esta era la oportunidad de, bueno, servir al país y terminar trabajando en el canal. Y bueno, sí terminé trabajando en el canal, nada más que me desvié un poco y terminé fue en el canal de televisión en lugar del canal de Panamá. O sea, por alguna razón. Sí. Monterrey me abrió las puertas al tema de los medios y cuando yo recibo esta invitación de Fox, después de haber narrado finales de ONEFA, grandes clásicos que me tocó narrar 2002, 2005, 2008, que para mí esos eran nuestros Super Bowls en Monterrey y nuestros Super Bowls en México, el Estadio Tecnológico, el Estadio Universitario, casi abarrotados y ese fervor y esa pasión por nuestro fútbol americano, me llega esta oportunidad de Fox y yo lo único que hice fue, como tomo cada uno de los retos que se me han presentado en la vida, los tomo de frente, que pase lo que tenga que pasar, o sea, si se me brinda la oportunidad porque consideran que soy capaz de hacer el trabajo, bienvenido, estoy listo. Y si no, eso quiere decir que tengo que regresar a seguir trabajando y a seguir preparándome si aspiro algún día a alcanzar esa posición. En esta ocasión fue algo muy directo. Es más, cuando me dan la oferta de integrarme al equipo de la NFL en Fox Sports, yo no estaba dispuesto a mudarme a Monterrey. Mi señora es de Monterrey, mi familia política es de Monterrey, mis hijas nacieron en Monterrey y estábamos empezando familia, es decir, cambiarnos de ciudad, de Monterrey a la Ciudad de México, que no tengo nada en contra de la Ciudad de México. Muchos años, por cuestiones de trabajo, me tocaba viajar, pero decía yo, vivir en la Ciudad de México ya es otro boleto. Entonces, yo dije, bueno, 2 años, iría y vendría, y así lo hacía todos los domingos durante esos 2 años de temporada de la NFL. Fue agotador, porque no dejaba yo de trabajar para el TEC y para Multimedios. Entonces yo laboraba de lunes a domingo y terminaba bastante cansado, pero afortunadamente tenía la comprensión de una esposa que estaba dispuesta a aceptar esa ausencia mía, a pesar de que teníamos 2 niñas muy chiquitas, con tal de que, bueno, yo le diera un paso adelante a esta oportunidad. Así se presenta la oferta de Fox y mi relación laboral con ellos, y después de 2 años la empresa considera que
que querían que yo me dedicara 100% al canal y pues después de dialogarlo obviamente con mi señora, porque las decisiones se toman en familia, vimos que lo conveniente era, por cuestiones laborales, profesionales y económicas, trasladarnos acá a la Ciudad de México y dedicarme entonces de lleno ya a esta profesión de la televisión, de los medios de comunicación. Muchas gracias, Ricardo, muy amable. Al contrario, gracias a ti, vecino. Buenas tardes, Ricardo. Mi nombre es José Luis Valdés. Oye, Ricardo, ¿cuándo y por qué, vamos a llamarle desde el punto de vista del fútbol americano, se cambió el jersey, Ricardo, de ingeniero a lo que es el periodismo, o sea, el periodismo a lo que es el comentarista deportivo que eres? Nunca, y un fuerte abrazo, José Luis, y gracias también por la pregunta. Nunca le dieron una oportunidad al jersey de ingeniero ni siquiera de estrenarlo. Ya colgado en el locker y ahí se quedó. No me dieron chance. Lo que pasa es que yo dentro de la carrera de ingeniero, ahí en el tecnológico, llevaba la materia de programa emprendedor. Entonces, si hay algo a mí, yo siempre he dicho que mi mayor escuela ha sido la ciudad de Monterrey. Yo nací, crecí en Panamá, hice mis estudios hasta preparatoria en Panamá. Sí pasé un año en Victoria, Columbia Británica, haciendo mi último año de secundaria. Pero a mí Monterrey me forjó y me formó y yo siempre seguiré a donde vaya siendo un embajador y un promotor de nuestra cultura, nuestras raíces, nuestra comunidad, nuestra sociedad regiomontana. Y esa visión que me dio el buscar ser emprendedor me llevó a crear un proyecto, a proponerle un proyecto al tecnológico de difundir más los partidos de Borregos y al equipo sudamericano, que tenía un éxito deportivo, pero no se reflejaba siempre en la tribuna, nada más para los juegos de playoff y de los partidos de campeonato. Entonces yo quería darle una mayor promoción y mi idea original era conectar la afición de la NFL con el fútbol americano universitario. O sea, si son aficionados al fútbol americano de la NFL, ¿por qué no vas a los juegos también de auténticos Tigres, de Borregos, de Jaguares, de la UR, de Troyanos, de la UDEM en aquella época, ¿no? Entonces, esa era mi visión. Y ahí es cuando, antes de inclusive terminar mis estudios, el doctor Carlos Mijares, director de Asuntos Estudiantiles del TEC, me propone unirme al programa de Borregos y encargarme de estas tareas que yo empezaba a realizar de conferencias de prensa en algunos restaurantes deportivos de Monterrey, para que los medios también nos apoyaran un poco más, porque acaparaban las noticias deportivas en aquellos años, hablo de mediados de los 90, el fútbol y el béisbol. Entonces no le daban mucho espacio a nuestro fútbol americano. Y esa era mi intención, ¿verdad? Es decir, bueno, aquí hay una oportunidad de generar más noticia y atraer más gente al estadio. Entonces, yo honestamente no tenía en aquellos años, hace ya 25 años que empecé en esta carrera en los medios, de lo que iba a representar más adelante en mi vida el periodismo deportivo, pero que ha sido algo que desde muy niño obviamente me ha gustado, siendo muy sincero también, porque yo he tenido la fortuna y he conocido pocos en los medios que han pasado de ser deportistas a entrenadores, a promotores del deporte o administrativos dentro del deporte y ahora la comunicación deportiva. Entonces, yo siento que tengo mucho que dar cuando hablo desde mi punto de vista de haber sido un atleta, de haber sido un entrenador, de haber sido un administrativo del deporte y ahora un comunicador, porque siento también que hay esa sinergia con aquel entrevistado con el que tenga la oportunidad de yo hablar, de poder entender precisamente lo que me quiere comunicar él, basado en mis experiencias anteriores, ¿no? Ok, ahí es donde tú ya entras o te integras al equipo de trabajo de Borregos cuando empiezas a manejar lo que era imagen y comunicación, cuando estaba el coach Frank González, ¿no? Es correcto, definitivamente. O sea, era algo que, bueno, no teníamos una universidad en México que le encargara a una persona esas responsabilidades. Es correcto. Y a mí me empiezan a salir cosas de repente porque el puesto no existía, o sea, no había nadie que me entregara un manual y me dijera, mira, esto es lo que vas a hacer. Yo tuve que irlo creando y empiezo a negociar los contratos de televisión. En 98
me toca negociar con Televisa la transmisión de la final del 98 entre Aztecas y Borregos en el TEC, y así voy 99, en 2000 empiezo a negociar con ESPN y logramos poner al fútbol americano de la ONEFA, o el fútbol americano estudiantil de México, de la Liga Mayor, en ESPN, y empieza a verse fútbol americano nuestro hasta Centroamérica y el Caribe. Entonces, esas cosas para mí fueron pasos de aprendizaje, me llevaron a tener que empaparme en la parte del derecho también, de comunicación, en todos estos temas de negociaciones, contraprestaciones, y buscar elevarle un poco más al perfil, ¿no?, de nuestro fútbol americano universitario. Sí, pues ahí fueron 13 campeonatos y 7 anillos, ¿no? Pues tengo un poquito más de anillos, pero sí me tocaron. Bueno, sí, más o menos por ahí va. Por ahí Pero va, sí, gracias a Dios. fueron muchos campeonatos y muchos anillos, es cierto. Que Muchas los gracias, anillos, Ricardo. por el contrario, José Luis, que los anillos, bueno, hoy en día para mí son un elemento también de promoción de nuestro fútbol americano cuando me toca viajar a hacer las coberturas de NFL, porque llaman la atención de los jugadores, y cuando uno les Qué dice, bueno. no, al sur de la frontera también jugamos este deporte, se sorprenden, pero les enteramos de algo que ellos pues no sabían, ¿verdad? Buenas tardes, Ricardo. Me da gusto saludarte. Igualmente. Ya me conoces, Hugo Luis Cantú. Una Claro que pregunta, sí. Ricardo. A través de todas tus amistades que tienes en el deporte profesional y amateur, ¿has realizado alguna gestión para subir el nivel del fútbol americano en Panamá, invitando entrenadores profesionales o invitando entrenadores amateur? Sí, yo jamás, y profe, te mando un fuerte abrazo y gracias también Gracias. por la invitación que me han hecho de ser parte de este conversatorio y por el reconocimiento. Tu llamada el año pasado para mí fue, y la disfruté quiero confesarte que estaba con mi hermana y mi madre en esa noche que me hablaste, porque estaba en Panamá precisamente atendiendo una llamada, una invitación para un seminario, y les compartí esa noticia. Así que sé que ellas también están agradecidas por el gesto que han tenido ustedes conmigo. Pero regresando a la pregunta, no dejaré, profe, de ser un promotor, un buscador de oportunidades para los jóvenes, porque el deporte a mí me las dio. Entonces, de hecho, sí, no solamente con Panamá, sino también con México. Hablaba hace un momento, y en un principio lo mencionaba Antonio, de la amistad y que valoro mucho y aprecio a Enrique Maldonado. Si él dice que está agradecido conmigo, yo estoy muy agradecido con él, porque durante su gestión como presidente de la Monterrey Football League de la MFL, empezamos la tarea, yo preocupado con muchos temas que atañen a nuestro deporte y a nuestros jóvenes y a nuestros niños, principalmente el tema de las conmociones cerebrales y las lesiones cervicales. Nos dimos a la tarea de invitar a especialistas en esa materia a Monterrey a brindar clínicas para capacitar a nuestros coaches, árbitros, trainers, padres de familia, médicos involucrados con el fútbol americano, porque no es peccata minuta. Afortunadamente los números en México, a pesar del gran número de jugadores que tenemos practicando este deporte, no nos han llevado a cifras preocupantes como las que tienen en Estados Unidos, de chicos que pierden la vida o sufren una parálisis o una conmoción o quedan en coma producto de un golpe a la cabeza. Entonces, esto tiene que extenderse más allá, y ¿por qué no devolverle yo algo a Panamá o buscar que crezca el fútbol americano de Panamá, o ser un puente, servir de puente entre México y Panamá, mis dos tierras amadas, para difundir, promover y hacer crecer el fútbol americano? Entonces, en febrero de este año, invité a los coaches del TEC de Monterrey, de la Universidad de las Américas de Puebla y de la Universidad del Valle de México a que me acompañaran a un viaje para que conocieran el fútbol americano y el nivel de atletas que hay en Panamá, porque hay muy buenos jugadores, muy atléticos, quizás carentes algunos de ellos de aspectos tácticos y técnicos, pero como lo hemos visto en otras disciplinas, muy, muy atléticos, muy bien desarrollados físicamente, muy rápidos, muy ágiles. Y así hemos empezado este proyecto. De ahí tuve una comunicación con el coach Antonio Zamora, a quien me gustaría también invitarlo a Panamá, porque el deporte, afortunadamente en México, sirve de
de apertura para una oportunidad de hacer estudios a nivel superior. En Panamá no existen las becas deportivas a nivel universitario, no existen los programas con la tradición como el de la Universidad Autónoma de Nuevo León, como el de la Universidad Nacional Autónoma de México, el del Politécnico Nacional o el del TEC de Monterrey y todos los demás. Entonces, yo quisiera, y es mi sueño también anhelado, el poder ver jóvenes panameños venir a estudiar a México, portar un uniforme, un jersey de nuestros equipos acá y valorar esta oportunidad. Y si bien a lo largo de los años, y yo estoy seguro que ustedes no me van a dejar mentir, las casas de estudio que tenemos en Monterrey tienen una gran tradición de relación de estudiantes panameños que han reconocido a Monterrey desde hace muchísimos años como la capital universitaria de América Latina. Yo tuve un tío que estudió en Monterrey hace muchos años y eso se ha ido pasando de generación en generación. Entonces, a mí me gustaría que siguiéramos estrechando esos lazos y servir de puente para mucho en el deporte, porque este tema de la comunicación, insisto yo, puede ser pasajero, pero para mí lo que me motiva, lo que me mueve es la difusión y la promoción del deporte. Muchas gracias, Ricardo. Por el contrario, gracias, profe. Coincidimos en muchos aspectos. Fíjate, lo que tú estás hablando era lo que hacía nuestro coach. Gaspar Mas no tenía esa fluidez en el lenguaje, no tenía esa capacidad para expresarse. Sin embargo, sus acciones eran eso. Él era como un padre para muchos de nosotros, era un maestro, era un consejero y sobre todo era una figura muy respetable que nos fomentó los valores que debe de tener un buen ciudadano. Y es una cosa que te admiro y te reconozco esa conducta. Por otra parte, celebramos tener la oportunidad de darle un machetazo al caballo de espadas, ¿verdad? Tú que siempre andas interrogando y andas preguntando, pues ahora te va a tocar contestar. Y he oído y he leído cuando tú contestas en las entrevistas que el deporte nos va a resolver muchos problemas sociales que tenemos y te refieres a Panamá, te refieres a tu patria. Dime, ¿cómo conceptualizas tú que el deporte puede ayudar a resolver los problemas sociales? Porque es una pretensión que tenemos nosotros, ¿verdad? Nuestro empeño en reunirnos en esta asociación Centenario Gaspar Mas tiene ese propósito, apoyar a la sociedad, apoyar a los jóvenes. Entonces, cuéntanos, porque el mirador que tú tienes es una atalaya muy alta, ¿verdad? Entonces te permite divisar un horizonte más lejano. Hay una cantidad de valores que el deporte inculca en el ser humano, que lo hizo conmigo y yo estoy seguro que todos los que estamos ahora mismo participando en este conversatorio y aquellos que lo ven y han tenido la fortuna de alguna vez practicar el deporte, mi estimado Antonio, sabemos que la responsabilidad que el deporte inculca, el trabajo en equipo, la humildad, el respeto, la disciplina, y puedo seguir toda la tarde mencionando estos valores que son parte de la formación de un deportista, que debemos como sociedad pregonarlos aún más, pero no solamente decirlos, sino también saber qué significan, saber que esto implica sacrificio, saber que implica esfuerzo y buscar que eso sea la práctica diaria de todos los seres humanos. Es triste que vivamos en una sociedad en donde la deshonestidad, la pretensión, la mentira son parte de la conducta de los adultos y lo vemos en personas públicas que lamentablemente no sé si ya no se percatan de lo que hacen, cómo se conducen
o se les ha hecho una costumbre, un vicio que tristemente se repite con frecuencia. El mayor recurso, y siempre he pensado así, que tiene cualquier país es su juventud, su niñez, su recurso humano. Es el más valioso que tiene. Todos tenemos una vida pasajera. Vamos a abandonar esta tierra el día de mañana y les vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. La pregunta es, ¿qué país? ¿Qué sociedad? Entonces yo sigo creyendo en que estas historias, entre más las contemos, más inspirarán a jóvenes y a familias a creer de que el camino, aun y cuando es el más difícil, el camino correcto es el camino que hay que tomar. Si existen todas estas tentaciones que pueden llevar al ser humano a alejarse de eso, si lo llenamos de valores y lo forjamos con la rectitud adecuada, como lo hicieron con nosotros, hombres como los que ustedes como el que acabas de mencionar, Gaspar Mas, por decir uno, ¿verdad? Eso nos va a hacer prácticamente de teflón ante todas esas tentaciones. Pero yo no veo otro camino. Quisiera predicar sobre otra cosa, pero para mí el deporte ha sido precisamente el forjador de una conducta en donde debe de existir el respeto, la dedicación, el esfuerzo, el trabajo y reconocer a los demás y tener humildad independientemente de las condiciones económicas, políticas o sociales o laborales que uno alcance. Entonces, seguiré siendo un creyente en que ese es el camino que debemos de tomar, pero comprometido con comunicar, con impartir o al mismo tiempo con compartir también todo esto que el deporte a mí me ha dado. Porque hay muchas veces que me tocan entrevistas de muchachos que aspiran el día de mañana a ocupar una posición como la que tengo yo ahora, pero se les hace muy fácil el que ya tengo el internet y es que a mí me gusta, sí, te puede gustar, pero estás dispuesto al sacrificio. Empezamos este conversatorio hablando de que hoy domingo es un día familiar. Bueno, yo sacrifico los domingos el tiempo con mi familia. Hoy lo estoy haciendo porque tengo 2 programas, uno que grabé en la mañana, otro que no he terminado, que es el noticiero, porque esta pandemia nos ha alterado el modus operandi, ¿verdad? A que terminen los partidos para grabarlos, pero todo es por el bien de ellos. Entonces, si el trabajo honesto me priva de pasar tiempo con mi familia, yo sé que mi familia, mis hijas, están viendo que hay una razón muy importante por la que no puedo compartir con ellas en un día en el que la mayoría de la gente, como me ha pasado también, Navidades, Años Nuevos y cumpleaños, que por razón de trabajo, porque así es esta vida del deporte, tengo que alejarme un tiempo. Pero hay una razón muy importante, lo que estamos haciendo ahora, y para mí esto vale oro, porque a quien pueda llegar este mensaje y yo pueda compartir algo de mi vivencia, ojalá les sirva para ese camino que están buscando emprender. Y hablando de tu trabajo, Ricardo, ¿cuál ha sido tu actuación profesional que más felicitaciones te ha acarreado? Que la gente haya reconocido en ti un grado de excelencia y te haya expresado su satisfacción, su complacencia por tu actividad. Es una extraordinaria pregunta y yo quisiera contestarla con mucha humildad, porque en esta materia de la comunicación deportiva uno puede tener, como los quarterbacks, un buen partido, pero hay días que puedes tener un mal juego. O hay veces que la gente considera que, bueno, tu estándar debe de ser de 4 pases de touchdown y de 300 yardas por juego, no debes de bajar de ahí, pero hay veces que se lanza para 250 yardas y se anotan 2 pases de touchdown y el juego también es bueno, pero bueno, la opinión pública lo ve de otra manera. Yo definitivamente atesoro mucho la oportunidad que tuve de narrar los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro en 2016. Y voy a decir que ese momento me llevó a entender el impacto que uno tiene a través de la comunicación, más allá de las fronteras, y muchas veces uno no se percata porque estás o encerrado en un estudio o en una cabina
y no dimensionas, ¿verdad?, las cosas. Pero en esos Juegos Olímpicos, estando en Río de Janeiro, a mí me tocó trabajar con un equipo de producción de Argentina, de Chile y de Colombia. Gente que no me conocía antes de empezar los Juegos Olímpicos y que pues sentían que, no voy a decir que nos hacían menos a los que veníamos de México, pero quizás ellos pues se sentían muy confiados de que eran dueños de la verdad y probablemente salía sobrando nuestra participación. Porque a veces es así en todo esto. Menospreciamos a los que vienen de otra zona, otro sector, y eso pues tampoco se vale, ¿verdad? Ahí es cuando uno enseña. Y bueno, después de ellos ver mi trabajo, mis horas de transmisión, que a veces eran días de 7 horas continuas de transmisión en televisión para todo el continente en el canal panregional de Fox Sports, terminaron ellos mismos llamándome a mí genio. Pero para ellos el genio era que yo pudiera hacer una transición que sus comentaristas no eran capaces de hacer por quizás su falta de familiaridad con los deportes o porque eran especialistas en una o dos disciplinas, que yo podía pasar de narrar un combate de taekwondo a una competencia de natación, a una competencia de BMX, a un juego de voleibol de playa, a un juego de baloncesto, porque así son los Juegos Olímpicos. Y estos tipos se quedaban impresionados y ¿cómo es posible que haga eso? Y para ellos eso era ya genial, ¿verdad? Yo decía, bueno, pues es que son los Juegos Olímpicos, digo, a eso vinimos, ¿no? De eso se trata. Pero esa fue la experiencia también y la formación que yo tuve de que aquí en México hablar y cubrir sobre la Universidad Nacional o los eventos deportivos que realizábamos en el tecnológico o en la universidad donde competían nuestros equipos representativos. Eso para mí era muy normal y porque me gusta el deporte también. Entonces, veía muchas transmisiones por televisión. Y para ellos era algo extraordinario. Entonces, claro, eso valió los elogios, el poder haber narrado la final de los 100 metros y 200 metros planos en el Estadio Olímpico de Río de Janeiro con Usain Bolt, convirtiéndose en el máximo astro olímpico en pista en la historia. Bueno, eso definitivamente me valió los reconocimientos, los aplausos, las palmadas en la espalda, como le querramos llamar. Pero también las experiencias que he tenido en el fútbol americano a lo largo de los años, todas esas semillas que han sembrado en mí, quienes han opinado sobre mi trabajo y mi preparación, no las voy a menospreciar, no voy a considerar que valen menos, por el contrario, son lo que me inspira a mí a trabajar horas durante la semana y a narrar un partido por 3 horas un domingo. Entonces, ha habido esos momentos, ha habido otro muy curioso. El año, Antonio, que me toca entrevistar al final del Super Bowl 51 en Houston, ganan los Patriotas de Nueva Inglaterra, y me acerco con el ala cerrada de ellos y le pregunto a Bennett que si estaba emocionado porque iba a viajar a México al año siguiente, a la temporada siguiente, como campeón de la NFL. Y este hombre se suelta a decir, derriben el muro, México te amo. Y esa respuesta en un tema tan político, ¿verdad? Teniendo a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y rechazando los Patriotas de Nueva Inglaterra la invitación a la Casa Blanca, pues le dio la vuelta al mundo. Entonces me empezaron a hablar, cuando regresé a México, de Houston, medios de España, Argentina, en Miami, en México, hacerme entrevistas sobre esto, ¿verdad? Y ahí dicen, bueno, pero ¿cómo provocaste? Pues yo no provoqué nada, yo nada más le pregunté y estaba contento de venir a México como campeón de la NFL. Y de ahí este hombre se desbordó, entonces se convirtió inmediatamente exactamente, una noticia que dio la vuelta al mundo y se hizo viral. Y yo, bueno, hay veces que es mejor tener suerte, ¿verdad? Que estar muy preparado, porque yo pude haber llegado muy preparado a ese partido, haber hecho esas entrevistas, pero no sacar esas declaraciones. Entonces dicen que la dama fortuna siempre hay que tenerla al lado de uno, ¿verdad? No está de más que esté de nuestro lado. Gracias, Ricardo. Por el contrario.